Voilà muy bien tey dañuy waxtaan ak gars yi xool naka la ñuy dundee levée d'état d'urgence xam ngeen ne Espagne depuis barki démb gouvernement bi dafa décréter levée état d'urgence pour gars yi mën a delluwaat seen i activité. Hoy, primer sábado, primer fin de semana después del levante del estado de alarma aquí en España. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Pues mi opinión es que se hubiera tenido que mantener el estado de alarma y los cierres perimetrales hasta que hubiera un 70% de la gente vacunada. Me parece realmente un poco pronto porque hay ciertas comunidades que tienen un índice muy alto de infectados y que al abrir el resto de comunidades puede ser que la gente que allí esté infectada pueda venir aquí, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana y infectar a gente que realmente aquí no tiene riesgo de contagiar el virus. Según tú, es muy pronto levantar el estado. De momento creo que sí, creo que dentro de un mes o mes y medio, cuando el final de vacunación sea mucho más rápido y que la mayoría de la gente general de riesgo de infectarse esté vacunada, no creo que ya es momento de terminar el estado de alarma. ¿Cómo lo ves? Queridos seguidores, siempre me sale una palabra. Es muy pronto levantar el estado de alarma. ¿Es un riesgo quitar el estado de alarma? Para mí sí. Sí, ¿por qué? Pues porque puede haber desbandadas de gente y la gente pues se descontrola y pueden venir muchos contagios otra vez. Pero ahora, como ya la gente se está vacunado, hay un porcentaje muy menor de Sí, de pero personas está vacunado la gente más mayor y ahora son los jóvenes, que son los que más se pegan y los que más juntos están. Los entonces, que más ganas de fiesta tienen, lógicamente. También. efectivamente, Lógicamente también. el peligro de estos jóvenes. Claro. Estos No, jóvenes. peligro los jóvenes, pero entre comillas. Yo también entiendo a la gente joven. Sí. La gente joven está cansada ya de esto y quiere vivir. Lo que pasa que, yo qué sé, pienso que se han perdido muchas vidas y las que se pueden perder. Entonces, yo pienso y lo ratifico otra vez que se hubieran tenido que mantener sobre todo los cierres perimetrales y algunas restricciones más, no todas como estaban, pero algunas más hasta que hubiéramos alcanzado el 70% como mínimo. Aquí en España. ¿Tú tienes la voz? No, bueno, muchas gracias por la entrevista y que espero que la gente se comporte muy bien y que siga las normas para que todo esto te salga bien. Aquí seguimos en la lleno de Malfrío, como le dije yo, un pueblo dentro de la ciudad valenciana. Seguimos una entrevista para otra gente. Muchísimas gracias.